Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Maravillosas son las promesas de Dios, ¿verdad? En esta mañana vamos a meditar en la palabra del Señor, en este pasaje de Génesis que hemos leído, que acabo de leer. Génesis del capítulo 12, del versículo del 1 al 3. Podemos estudiar la palabra para poder conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? En cualquier situación que nos encontremos, debemos de meditar en su palabra. A veces parece que Dios no contestara nuestras peticiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no conocemos al Señor, porque no estamos meditando en su palabra. Solamente lo visualizamos como si fuera una persona que nos tiene que conceder todo lo que queremos. Dios es Dios, ¿verdad? Pero a veces da la impresión así porque no conocemos las promesas de Dios. Por eso, en primer lugar, debemos leer su palabra, conocer sus promesas. El Señor quiere que nos acerquemos a Él conociendo cuál es su voluntad. Y en segundo lugar, a que nuestras peticiones deben estar basadas no en nuestros deseos, sino en lo que Él desea para nosotros, en lo que ya nos ha dado sus promesas, ¿verdad? Es decir, podemos esperar que Dios nos conceda algo solo si lo hacemos conforme a lo que está escrito, o sea, a las promesas que Él nos ha dado, las promesas que encontramos en la palabra, en la Biblia. De esta manera, en lugar de anhelar y desear, podemos confiar plenamente en que Dios nos concederá lo que pedimos porque estará de acuerdo con su voluntad. En Primera de Juan, por ejemplo, leemos y dice así, Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Se dan cuenta? Si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Entonces, cuando nos acercamos a la oración, debemos conocer a Dios, qué es lo que Él verdaderamente ya nos ha prometido y tomarlo, ¿no? En la vida de Abraham encontramos un ejemplo maravilloso del poder de Dios, y es la promesa, ¿no? Dios tiene para cumplir cada una de sus promesas. En Génesis 12:1, como hemos leído, el pacto de Dios con Abraham, y que consiste en varios pasos a dar, ¿no? Al meditar en estos pasajes podemos aprender el valor de esperar en Dios y observar las consecuencias negativas que podrán surgir si tratamos de adelantarnos a sus planes. Ya esto hemos hablado en varias oportunidades, ¿no? Pero el Señor sigue hablando. Los detalles y las circunstancias de nuestra vida difieren de los de Abraham, pero los principios y lecciones que funcionan en su tiempo se aplican también a nuestros días. Siempre que nos sintamos frustrados por algo que nos suceda y dudemos de que Dios cumpla su palabra, recordemos que Dios expresa sus promesas con toda claridad, como lo vemos en José 1, del 6 al 9. Nuestro Padre Celestial jamás nos da instrucciones imprecisas, ni espera que descifremos lo que quiere. Él quiere que hagamos y habla claramente. El Señor no hace encrucijada ni nada de esas cosas, ¿no? Pues Él nos ama incondicionalmente y quiere darnos lo mejor. Además, nos ha hecho promesas claras en su palabra, con el fin de que cumplamos sus propósitos, que Él cubre todos los detalles de nuestra vida. Si nos apegamos a la palabra de Dios, a sus promesas, entonces nos mantendremos firmes ante cualquier adversidad. Por ejemplo, Dios nos muestra el camino en que debemos andar. ¿A través de qué? De sus promesas. El Salmo 32:8, ¿qué dice?
El Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué maravillosas las promesas de Dios. Importante es poder conocerlo a través de sus promesas y saber cuál es su voluntad para con nosotros. Proverbios 3, el versículo 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, no podemos venir a Dios y pedirle conforme a nuestro criterio, conforme a nuestros deseos humanos, vamos a decir. Es necesario que tengamos un tiempo personal de adoración también, primero, ¿no? Y la meditación, como lo hacemos diariamente a través del devocional. En Génesis 12, 7 al 8, recordemos esta parte del pasaje, después de recibir el anuncio del pacto que el Señor deseaba hacer con Abraham, Abraham procedió a elegir, a levantar altares en distintos lugares. En varias ocasiones él regresaba a ellos para adorar a Dios y recordar sus promesas. En la actualidad nosotros tenemos el privilegio de buscar al Señor y sus instrucciones orando y estudiando la Biblia donde quiera que estemos. Es decir, nosotros levantamos un altar, puede ser en nuestra habitación, puede ser en el jardín de mi casa. Siempre hay un lugar apropiado donde estemos el Señor y yo, ¿no? Siempre buscamos un lugar donde podamos alabarlo a Él, adorarlo, levantarle un altar, ¿verdad? Si nos desviamos de sus caminos, demostraremos que dudamos de sus palabras. En Génesis 12, del 9 al 13, podemos recordar lo que dice. Hubo entonces un hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando los egipcios te vean, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Abraham, ¿qué estaba haciendo? Estaba dudando de la obra de Dios. Abraham estaba en duda. Entonces, ¿qué pasó ahí? En varias ocasiones él regresaba a ellos y adoraba a Dios, pero aquí, en este pasaje, ¿qué pasó? Estaba dando una muestra de duda, de falta de fe, ¿verdad? Él se dirigió hacia Canaán. Abraham supo que había hambre en la tierra, por lo que decidió ir a Egipto. Además, complicó su situación al pedirle a Sara que mintiera y dijera que era su hermana. Nosotros debemos recordar que seguir al Señor quiere decir que Él dirige nuestros pasos y nunca debemos usar la mentira, porque eso no viene de Dios. O sea, porque eso estamos recurriendo a un recurso humano, no al criterio de Dios. Dios no obra en la mentira. Y no hay razón para dejarnos llevar por nuestras circunstancias. O sea, nosotros no vivimos por la vista, ni por el momento, ni por el sentimiento. Nosotros vivimos por fe. Lo cual la actitud de obrar de acuerdo a las circunstancias nos va a llevar a apartarnos de la voluntad de Dios. Y nos va a llevar al fracaso, como en este caso, pues, verdaderamente él no confiaba en el Señor en ese momento, a pesar de que él adoraba a Dios y todo. Sin embargo, él siempre dio muestra que era un hombre también falible, ¿verdad? Disculpen que estoy un poco gripada. Entonces, en Génesis 15, 1, 7, sería bueno que lean todo el capítulo, ¿verdad? Abraham dudó porque no tenía descendencia. Pero cuando decidió que su siervo Eliezer sería su heredero, el Señor se aseguró que tendría un hijo nacido de su simiente. También nosotros, si tropezamos con dificultades, tendemos a pensar que se debe a que no andamos en sus caminos, pero el Señor nos alienta al confirmar su promesa. Qué maravilloso nuestro Dios, ¿verdad? Es maravilloso, nuestro Dios es bueno, es misericordioso. Por eso debemos
ser muy prudentes y debemos actuar con sensatez para confiar plenamente en sus promesas. Dios no nos va a dejar, Él va a cumplir, Él no es hombre para mentir, ¿no? Pero en Génesis 16:4, como el tiempo pasaba, Sara se impacientó también, porque no podía tener hijos y decidió resolver el problema por su cuenta. ¿Se acuerdan cuando Sara, lo que hizo Sara? Entonces ella dice, convenció a Abraham que tuviera un hijo con la sirvienta, lo cual dio lugar a un conflicto familiar. De la misma manera, si nosotros nos apartamos de lo que Dios ha prometido, sufrimos consecuencias lamentables. Y miren que hasta nuestra época ha acontecido este error de Sara, ¿no? Entonces, de nuestra perspectiva, pareciera imposible que Dios cumpla lo prometido, porque pasan los años, ¿no? Y no, ¿cuánto? Y no pasa nada. Uno dice, pero si el Señor me dijo esto me lo dijo hace muchos años, pero yo no veo que pase algo. Voy a ayudar al Señor, ¿no? Pero no podemos hacerlo, no debemos hacerlo. Cuando Sara supo que tendría un hijo, aunque ya tenía 90 años, le pareció tan imposible que se rió. No obstante, Isaac nació. No debemos restar importancia al poder del Señor, pues si le obedecemos cuando alguna cosa nos parezca imposible, Él cumplirá su promesa y derramará abundantemente bendiciones. Aunque el Señor dijera claramente que el mundo sería bendecido por medio de Isaac, Él probó la fe de Abraham, ordenándole que sacrificara a su hijo amado. Abraham obedeció, sin embargo, ¿no? Eso es un gesto que nosotros nos ponemos en su lugar y creo que no podríamos hacerlo. Pero Dios ya lo había preparado, ¿no? Pero el Señor intervino y proveyó un cordero que tomara el lugar de Isaac, su hijo. Siempre que Dios nos pruebe, debemos seguir el ejemplo de Abraham y vivir por fe y obedecerlo, no por los sentimientos ni por los razonamientos humanos, sino por la palabra dada, por sus promesas, porque Él ha prometido. Ahora las noticias que estamos recibiendo es que la hambruna mundial va a ser una hambruna que no, y es cierto, es bíblico, todo lo que tú quieras, pero Dios dice en su palabra que no debemos tener temor, que no debemos tener, no temas, porque yo estaré con ustedes hasta el fin. Crean, ¿no? Dice que en el tiempo de la adversidad Él nos va a proveer. Entonces tenemos que no vivir de acuerdo a lo que el mundo está viendo. Sí, eso se va a dar, pero Dios no nos va a dejar, hermanos. Esto de la hambruna en el mundo por consecuencia de la guerra, del COVID que ha pasado y por tantas cosas que el mundo entero está conmocionado porque se viene una hambruna. Sí, pues es bíblico, eso se va a cumplir. Pero no tengamos miedo, no tengamos temor, porque Él dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios no nos va a dejar padecer como el impío. Nosotros somos sus hijos, somos su pueblo, toda vez que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad, bajo el temor de Dios. Mis amados, no teman, no temas. Tú que estás afligido porque quizás has perdido tu trabajo, quizás tú dirás, ¿y ahora cómo voy a hacer? No tengo para comprar, para guardar alimentos. Mira, ora al Señor, cree, como la viuda también de Sarepta, ¿no? Que ella no tenía más que para ella y para su hijo, y después dejarse morir, solamente un poquito de harina y un poquito de aceite. Sin embargo, el profeta le dijo, prepárame a mí primero, y el aceite y la harina nunca faltarán hasta que venga la sequía, ¿verdad? Y eso sucedió, fue una realidad, pero la viuda creyó, por esa acción de creer, le preparó a él y efectivamente nunca le faltó la harina ni el aceite. Mis amados, alabemos a Dios, aun cuando el mundo diga, ¿cómo puedes alabar a Dios? ¿Cómo pues si todo lo que está pasando? No, el mundo dice así, el mundo que no conoce, pues, no conoce a Dios. ¿Cómo puedes tú estar cantando alabanzas, estar tan contento si tú estás viendo de que está escaseando la harina, está escaseando esto, el otro, ya la gasolina ha subido?
y mira que no va a haber, tienes que hacerte un préstamo en el banco para que puedas comprar víveres y guardar. Me parece bien, ¿no? Si tienes dinero, hazlo. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, prepáranos, porque nosotros no sabemos si hoy en la noche viene el Señor. No sabemos. Mis amados, yo espero que la palabra de Dios pueda calar en tu corazón y te pueda mover a orar no solamente por ti, por tu familia, sino por aquellos que no conocen la palabra. ¿De qué le sirve llenar la barriga al mundo cuando se van a ir al infierno, si no se arrepienten de sus malos caminos? Vamos a darle gracias a Dios porque somos de Él, le pertenecemos a Él y no estamos solos en este mundo. Él cuida de nosotros. A veces cantamos y decimos Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová proveedor, sanador, pero ¿lo crees en verdad? Créelo, hermano, porque no nos va a dejar, Él nunca nos va a dejar. Vamos a darle gracias y vamos a pedir por que nos use para salvar las almas. Padre, en esta hora queremos darte gracias por esta palabra tuya tan maravillosa, Señor. Queremos decirte, Señor, que te amamos y estamos agradecidos por todo lo que tú nos das, Padre Santo. Señor, tú nos has hecho tus hijos. Somos nuevas criaturas en Cristo. Somos ovejas de tu prado, Señor. Somos real sacerdocio, nación santa. Y tú nos has prometido, Padre, que nunca nos vas a dejar, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin. Que muchas serán nuestras aflicciones, pero que no temamos. Que tú ya venciste, Jesús amado. Nosotros creemos en tu palabra, no en las circunstancias, no en las malas noticias, sino que tú vienes en cualquier momento y queremos estar preparados, queremos estar gozosos, pero a la vez también queremos compartir con aquel que no tiene la verdad, la salvación en Cristo. Decirle al que está en el mundo que hay un Dios, hay un Cristo que vino al mundo hace más de 2000 años para salvar al más vil pecador. Padre, úsanos a salvar las almas. Levántanos, Señor. Levanta a tu pueblo para poder predicar. Nosotros ya somos salvos. Si tú vienes esta noche, nos vamos contigo. Padre, no permitas que nos dejemos llevar por la corriente de este siglo. Nosotros vivimos por fe, por la fe que hemos puesto en Cristo Jesús, por la fe en tu palabra. Señor, el escrito está. Señor, te damos gracias porque nos llamaste a tu luz admirable. Ayúdanos a continuar con fuerza, con alegría, con ánimo pronto. Úsanos a salvar las almas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.